Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Iván Onandia, soy psicólogo y neuropsicólogo en Psicología Morebeta en la Policlínica de Guipúzcoa y soy profesor asociado de la Universidad del País Vasco. Y me han pedido que os hable de los diferentes diagnósticos que puede tener un TDAH, es decir, los diagnósticos a nivel neuropsicológico que se pueden confundir con el TDAH. Dícese de aquellos trastornos que pueden venir dados por una disfunción más a nivel de funciones ejecutivas más que a nivel atencional, pero que a menudo los confundimos con diferentes subtipos del TDAH. Por tanto, lo que vamos a hacer es un poquito un recorrido a lo largo de las funciones ejecutivas, a lo largo de estos diagnósticos, pero sobre todo ver el por qué se confunden, y creo que la mejor forma siempre de ver por qué se confunden es en movimiento. Y en este caso el movimiento siempre es un caso clínico que nos va a ilustrar un poquito cómo se da ese proceso de pues, interrelación entre las funciones ejecutivas y la atención, y que veremos que en este caso el problema no es una falta de atención en sentido estricto, sino que una falta de buena armonización o buena relación entre atención y funciones ejecutivas. Como siempre en este tipo de casos, a mí me gusta empezar con una declaración de conflicto de intereses, que si bien en este caso, pues siendo un psicólogo quizá no daría falta, pues teniendo en cuenta el tema que es el TDAH, y dado que hay muchos problemas a nivel de conflicto de intereses, pues me gustaría dejar claro que no percibo ningún tipo de compensación por esta ponencia, ni percibo remuneración alguna por parte de ninguna empresa que pudiera tener ningún conflicto de intereses en este tipo de temáticas. Y por tanto, todo lo que voy a decir es dado a mi experiencia profesional y a mi formación a nivel de evidencia científica. Entonces, este es un poco el trayecto que vamos a hacer hoy, ¿vale? El caso clínico se llama Roberto. Luego veremos un poquito cómo el TDAH en verdad no es el prototípico TDAH, ¿sí? Sino que hasta ahora quizás teníamos como un perfil muy prototípico de TDAH, y a nivel social así lo vemos, ¿no? Aquellos niños que se mueven muchísimo, o bien una contraposición de aquellos TDAHs que son TDAs, ¿no? Que coloquialmente hemos llamado TDAs, si bien el DSM-5 pues nos dice que son TDAH de tipo o de predominio inatento, o con mayor prejuicio inatento. Y luego un poco una reflexión, quizás esta ponencia va más de reflexiones más que de hechos, de evidencias, una reflexión en torno a cómo deberíamos reestructurar el diagnóstico de TDAH, y llamarlo más una especie de espectro, ¿no? De atencional, y cómo se desgajan, que esta era la intención que había en el DSM-5, cómo se desgajan por un lado las dificultades a nivel atencional y a nivel cognitivo, y por otro lado las dificultades más a nivel, podríamos llamar psiquiátrico, como pueden ser los problemas de comportamiento, de movilidad, etcétera, ¿no? Y luego haremos también pues, la comparativa que os decía entre TDAH y estos diagnósticos, ¿no? Que van surgiendo, que quizás no es tan claro que sean diagnósticos independientes o subclasificaciones de TDAH, pero bueno, lo veremos más en profundidad después. Y por último, pues bueno, las píldoras o esos warning, o esas pequeñitas cosas que nos tienen que quedar sí o sí de esta ponencia, que es lo que se persigue, ¿no? Que os queden determinadas cosas. Bueno, Roberto es un hombre que llega al servicio de diagnóstico de la Asociación de TDAH de Vizcaya, con 45 años. Llega tras 2 años de baja bueno, no sabe muy bien el diagnóstico porque no se la comunica muy bien en el centro de salud mental, pero lo que él describe es un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad generalizada, que viene derivado por un cambio en su lugar de trabajo. Él trabaja desde hace ya más o menos 15 años en una empresa, en una cadena de producción, una empresa importante a nivel nacional, que tiene su sede, pues en este caso en Bilbao, y trabaja en la cadena de producción, y el Departamento de Recursos Humanos ha entendido que puede ser más productivo tanto para la cadena como para las personas que trabajan en ella, una rotación de los puestos de trabajo. Teniendo en cuenta el tipo de trabajo que es un trabajo bastante secuencial, pero que las diferentes máquinas que están en esa cadena de producción tienen una secuenciación o una seriación de tareas que es muy diferente, Roberto se ve en la necesidad de cada semana rehabituarse, o cada semana readaptar esa secuencia a la máquina a la que le toca. De manera que, pues en cierta manera, por decirlo así de manera básica y rápida, requiere 2, 3, 4 días en habituarse, y luego, pues bueno, pasaría la siguiente semana a otra máquina, y así
creo recordar que nos decía que había en torno a 10, 12 puestos de trabajo diferentes y por tanto a 10, 12 procedimientos de trabajo diferentes. Cuando llega, se le pasa el diagnóstico rutinario de TDAH, lo que entendimos que en aquel momento había que pasarlo a un diagnóstico rutinario de TDAH en adulto, hablamos ya de hace 3 o 4 años, y bueno, empezamos a ver cómo en el presente sí que parece que tenemos suficientes síntomas para poder decir que tiene un TDAH tipo combinado, ¿sí? Según él mismo y según su propia mujer, que es la que contesta al cuestionario del familiar, ¿vale? Y lo hacen diferentes pruebas. Nosotros, yo en este caso me suele gustar asegurarlo preguntándole de formas diferentes, como hace en este caso la DIVA, que es una entrevista un poco más dirigida, supongo que la conoceréis, y la SRS, que es un poco más un cuestionario autoadministrado, un cuestionario menos dirigido. Entonces, en este caso, tenemos activos todos los síntomas, tanto del subtipo inatento como del hiperactivo impulsivo, lo que nos daría a pensar que puede haber un TDAH de tipo combinado. En cuanto a la retrospectiva, necesario en el diagnóstico de TDAH a nivel de si lo que queremos es comprobar que en la infancia y adolescencia se dirán este tipo de síntomas. Tenemos 7 síntomas que en la infancia y adolescencia parece que podrían estar claramente presentes, pero el resto no están claros. Los de hiperactividad impulsiva, por ejemplo, pues no están claros. No es que no se cumplan, sino que si alguna vez habéis administrado el DIVA, vemos que bueno, pues hay determinadas preguntas que normalmente los pacientes con TDAH adultos no se acuerdan y cuando le preguntas al cuidador, perdón, al familiar, en este caso era su mujer y por tanto pues se le hace complicado. En este caso tuvimos la dificultad de que tuvimos que preguntarle a un hermano porque esta persona pues no tenía mucha relación con su padre, que era el único ser vivo que le quedaba cercano, aparte de su hermano, y la madre, que quizá hubiera sido la que mejor hubiera podido asesorar, pues bueno, pues no estaba presente. Cabe también constatar en este sentido que nos refiere Roberto que su padre podría tener problemas a nivel de control de impulsos, que es una tónica relativamente habitual en los adultos con TDAH, que nos refieren, si bien es difícil constatar que hubiera un TDAH en algún familiar cercano, en este caso el padre, sí que nos refieren a algún tipo de trastorno o psicopatología o bueno, pues, conducta de control de impulsos o de tipo inatento en alguien cercano. Cuando pasamos la escala de inteligencia, pues ya vemos que hay alguna cosita con una manera de trabajo en este caso que nos llama la atención, si bien obviamente no está por debajo de lo esperado, pero sí que está significativamente por debajo del resto de índices, de subíndices en este caso, ¿vale? Porque los totales ya vemos que, pues bueno, pues no nos llaman excesivamente la atención. Cuando le pasamos el de 2, pues aquí sí vamos viendo cómo os he marcado en colores, pues por el rojo el que ya sería disfuncional, en amarillo el que sería ya, pues el que estuviera limitando, ¿vale? Y los verdes en los que estarían bien. Vemos que, bueno, vamos teniendo más índice, digamos, de disfuncionalidad en este tipo de cosas, en nivel atencional, ¿vale? Recordar o deciros que a nivel clínico él no refería a problemas de que se le costara centrarse, le costara focalizar la atención. Él siempre refería a problemas un poco más específicos de me cuesta mucho seguir las instrucciones, me cuesta mucho hacer las tareas. Cuando hay tareas o cuando hay gestiones administrativas que son muy rutinarias, pues se me va mucho la cabeza, no soy capaz de organizar las cosas, ¿vale? Serían este tipo de quejas las que tiene a nivel clínico. Cuando pasamos la figura compleja de Rey, encontramos que pues bueno, pues la reproducción a 3 minutos y la demolada pues están por debajo, pero la copia y el tiempo que tarda en hacer la copia pues sería relativamente normal. Con una estructuración, también os tengo que decir, un poco rara, poco frecuente en los adultos en cuanto a la figura compleja de Rey. En cuanto al test cambios, que sí que nos puede dar un poquito la seriación y cómo la persona es capaz de seguir instrucciones, pues fue totalmente incapaz. De hecho, tuvo un efecto suelo porque fue incapaz de hacer ni siquiera la primera, ¿no? Se pasó los 7 minutos que duró la prueba intentando hacer el primer ítem y no fue capaz. Cuanto al perfil del mapa del zoo, tenemos un perfil de 2, que quiere decir que hay problemas que no son aberrantes, pero que sí hay problemas a la hora de organizar pues y secuenciar la tarea. Y a nivel emocional, pues nos encontramos, obviamente, como era esperar, porque uno de los motivos de consulta que traía era depresión y ansiedad,
pues encontramos que ambas están muy alteradas o están por encima de lo normal y algo que sería trabajar es ver un poquito cómo integra o cómo estos perfiles cognitivos que tiene este hombre a la hora de funcionar, ¿no? Porque tenemos la ansiedad rasgo muy elevada. Esto también responde un poco al perfil, cuando se ampliaba, que aquí no va a dar lugar, porque bueno, pues, al final la ponencia es un poco más neuropsicológica que clínica, pero sí que cuando se ampliaba la información a nivel infanto-juvenil, se veía que tenía una madre muy estricta y muy rígida en cuanto a la forma de educar, la forma de compartir, digamos, conocimientos, y un padre que pudiera ser que él, de hecho, este tema lo bloqueaba, era un tema que lo pusimos como tema de trabajo, punto de trabajo futuro, un padre que es posible que maltratara a su pareja, a su mujer y posiblemente también a sus hijos. Entonces, claro, visto este perfil, ya vemos que no es un perfil típico inatento, ¿no? Ese perfil inatento que se enchufa y se enchufa, ¿no? Que sería quizás el perfil más típico. Tampoco un tipo cognitivo lento, que no sería tanto inatento, que luego lo veremos, sino sería un poco más de un coche diésel que le cuesta un poco arrancar, pero cuando arranca va a una velocidad que es anormalmente reducida, pero que sí es un poco regular, ¿vale? Entonces yo me pregunto qué es esto, no es un problema a nivel de falta de atención, no es un problema a nivel de déficit de atención, sino sería un problema más a nivel de funciones ejecutivas. Entonces, con este caso yo me hacía varias preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué es el TDAH? Aquí tenemos unos síntomas psiquiátricos que se contraponen a los cognitivos, como ya hemos visto en el caso de Roberto, hay síntomas psiquiátricos, pero que son muy diferentes y que pudieran causar otro tipo de disfunción que no tendría por qué ser TDAH, que ya podría ser más síntomas cognitivos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es el TDAH en sí? Y entonces, ¿el déficit atencional qué es? ¿Sí? Yo aquí siempre me gusta, y quizás es un concepto que, si bien no es nuevo, cuando se hacen las traducciones inglés-castellano nos llama la atención, ¿no? Como de desattention, nosotros lo traducimos en inattention, y vemos cómo la inatención y la desatención en castellano, a nivel general, pues tiene un poco, se funciona un poco como sinónimos. Pero sin embargo, como luego veremos, para mí no son sinónimos en absoluto y a nivel etimológico tienen muchas diferencias. Otra de las cosas que yo me llevo preguntando años es si existe un TDAH de tipo clínico, pues en lo que pudiera ser el típico TDAH perfil impulsivo o de alta movilidad, de mucha hipercinesia, que su perjuicio mayor son las relaciones sociales porque este tipo de funcionamientos no le dejan ser socialmente adaptado, y pudiera haber otros más de tipo cognitivo, ¿no? Que tuvieran esos perfiles neuropsicológicos que sabemos que tienen mucho que ver con las funciones ejecutivas y que no son capaces de hacer determinadas cosas, como por ejemplo en este caso la seriación, que tendrían muy poco que ver con ese perfil clínico que antes hemos dicho, y algunos que pudieran compartir ambas raíces, ¿no? Y otra de las preguntas es, teniendo en cuenta cómo funcionan cómo se generan o cómo se construyen los constructos, valga la redundancia, las funciones ejecutivas, me pregunto si la atención forma parte de esas funciones ejecutivas o, sin embargo, es una función interrelacionada con las funciones ejecutivas. Y la última pregunta que me hago que es un debate que tenía hace poquito con un psiquiatra compañero, es si todos los TDAHs tienen un síndrome de ejecutivo asociado, o incluso podríamos decir que los síndromes ejecutivos son un TDAH de tipo más, digamos, si tuviéramos un continuo de tipo más funciones ejecutivas o no. Yo sé que en esta ponencia no se van a dar todas las respuestas o no. Lo que pretendo es generar una reflexión para que podamos seguir construyendo el diagnóstico de TDAH que todos sabemos que a día de hoy no está del todo adaptado y no está del todo justificado. A día de hoy, ¿qué sabemos acerca del TDAH? Pues sabemos que es una evolución neurológica que tiene más disfunción o que puede llegar a tener más disfunción en la etapa escolar y adolescente por los síntomas que se derivan, pero que a nivel básico emanan de una poca maduración, una más tardía maduración de determinadas funciones a nivel cognitivo, ¿no? Sabemos que hay tres curvas de neurodesarrollo, y el TDAH estaría en este caso en la curva de tipo A, dado que, bueno, pues estas funciones maduran por detrás, pero llegan a generarse con relación a los sanos curvas hiperbólicas que al final parece que se van a tocar, pero nunca llegan a tocarse. En contraposición a otros trastornos como el TEA, como la epilepsia, o la discapacidad intelectual, que pudieran ser más de tipo curvas B y C, pues por motivos obvios que no entraremos. Y sobre todo estas estructuras afectan la atención a las funciones ejecutivas, que no es casualidad que sean las últimas que evolucionan en este neurodesarrollo.
Entonces, ¿qué es un déficit atencional? ¿No? Antes os decía, para mí es muy importante diferenciar entre inatención y desatención. Entendiendo que la inatención sería aquella falta de atención básica, es decir, ya fuera en atención básica a nivel focalizado, como en atención básica a nivel selectivo, sí, pero tendría que ser, o suele ser un sinónimo de trastorno, ¿no? Suele ser pantognomónico, como le solemos decir, ¿no? Sin embargo, la desatención es un proceso de mal funcionamiento a nivel o disfunción en la atención a nivel de también este tipo de funciones, como puede ser la atención o puede ser la seriación o lo que sea, pero son síntomas que se pueden derivar más en el día a día. Os voy a poner un ejemplo claro. Obviamente, muchas de las inatenciones podrían venir dadas dentro de un TDAH. Aquí no las meteremos, no las voy a explicar porque creo que todo el mundo somos conocedores de ellas, pero para hacer la contraposición con la desatención, podríamos llamar a un proceso de desatención aquellos que vienen derivados de situaciones normales. Entonces, imaginaros que una persona va mirando el móvil con la cabeza cacha y muy focalizada en el móvil. Y en un momento determinado se choca contra una farola. Esto entenderíamos que esta persona no tiene por qué tener una inatención, pero sí que en determinado momento no ha utilizado bien el foco atencional o no ha puesto sobre la balanza las cosas, los pros y los contras que tiene ir mirando el móvil o la urgencia, digamos, o lo imprescindible que es ir mirando hacia adelante para no tener este tipo de accidentes. Ahí encuadraría yo más la desatención y la atención sería más en algo que falta a nivel básico, pues en un trastorno, por ejemplo, neurobiológico, ¿vale? A día de hoy no hacemos esta distinción, pero creo que es interesante que poder hacerlo y en el libro que antes os he indicado, que saldrá en Semana Santa, pues hacemos un poco más de incisión sobre este tipo de temas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el déficit atencional pueden ser diferentes tipos de déficit atencional. Cuando se nos olvida la llevada en una suma, sabemos que es la memoria de trabajo la que funciona mal, o la que puede estar funcionando mal, porque tampoco los déficits se circunscriben a una función cognitiva específica. Cuando no somos capaces de hacer una seriación, aquí sabemos que puede ser la memoria de trabajo, o pueden ser otro tipo de funciones ejecutivas como la planificación, en las que puedan funcionar mal. Y cuando un niño tiene el impulso de dar un golpe o de pegar a alguien y lo reprime, pues pudiéramos llamar esto a una falta, o al revés, cuando no lo reprime, podríamos llamar esto a una falta de control inhibitorio, que tampoco entraremos a debatir, que sería un debate muy, muy bonito que se podría generar, si este déficit de control inhibitorio podría ser cognitivo, conductual, ambos, o qué se requeriría, ¿vale? Una vez en un taller de TDAH, yo doy talleres con los adolescentes, les preguntaba a ellos, para ellos qué era el TDAH, ¿no? Y un chaval preadolescente me contestaba algo que me dejó un poco impactado, ¿no? Para que veáis un poco cómo se mete, cómo se inyecta, o no sé cómo decirlo, los conceptos que a nivel profesional vamos trabajando en ellos mismos, que son nuestros pacientes y los que van recibiendo el conocimiento de nosotros, teniendo en cuenta que la psicoeducación es uno de los aspectos más importantes en este tipo de trastornos. Y él decía que el TDAH es un problema similar a lo que ocurre con los datos móviles de su madre, que era de Orange. Hacía la añadidura a nivel social, sabemos que Orange, pues bueno, la cobertura no le va muy bien, ¿no? Entonces él decía que los de su vida, es decir, los datos que van del móvil al repetidor, diríamos así, o a la teleoperadora, pues funcionan relativamente bien, pero los de bajada, es decir, los que tienen que entrar desde a ese móvil, es decir, los que de cierta manera hacen una analogía con su propio cerebro, pues muchas veces no funcionan bien y casi nunca entran. Y esto también me generó esta reflexión que antes os compartía, ¿no? Entonces, tenemos que desgajar el TDAH en dos. En el DSM-5 había autores que decían que teníamos que hacer dos clasificaciones diagnósticas o dos cajones diagnósticos, con lo que yo estoy relativamente de acuerdo. Y es, por un lado, valorar toda esa parte cognitiva, y de hecho Wassman en 2012 hacían un estudio de perfiles neuropsicológicos, o la especificidad y la sensibilidad de los perfiles neuropsicológicos, que no eran muy altos, eran en torno al 20-25, que nos daban capacidad para discriminar el TDAH mediante perfiles únicamente neuropsicológicos. Por tanto, es verdad que tenemos que integrar variables clínicas y neuropsicológicas, pero cada vez hay más autores como Castellanos, como Barclay, hay muchos autores que cada vez están intentando meter variables neuropsicológicas de una manera más fiable y más potente para que nos ayude a este diagnóstico de TDAH. ¿Por qué? Porque los que nos dedicamos a esto somos conscientes de que muchos de los diagnósticos de TDAH que hacemos no son reales, no son un TDAH real, un TDAH puro, digamos, ¿vale? Porque sabemos que debajo del TDAH hay cosas.
y que al revés, ¿no? Muchas veces nos escapan TDAH porque no encajan en ese perfil TDAH típico y lo excluimos del TDAH, pero sin embargo son estos otros diagnósticos de los que luego hablaremos, ¿no? Y ahí entraríamos un poco a la diferencia de atención y desatención. Muchas veces diagnosticar, tener signos de desatención y filiarlos como inatención y por tanto realizar un diagnóstico, un falso positivo. El tipo cognitivo lento, ¿no? ¿Qué es el tipo cognitivo lento? Que esto quizás sí sería más un típico inatención, una falta de capacidad atencional, una falta de capacidad de la velocidad atencional, por decirlo de alguna manera simple, aunque en neuropsicología no es tan simple, también os digo. Y también tendríamos un perfil matrix ejecutivo, esos perfiles que sin tener problemas en la atención directamente, luego le pones un mapa del zoo o le pones una planificación y patinan y están ahí como en bucle, ¿no? Como aquel CD cuando se rayaba que parecía que saltaba una y otra vez a la misma pista, al mismo momento de la pista. Y luego tendríamos esas inatenciones que son más secundarias a las que no entraríamos por motivos obvios. Pero luego, por otro lado, tendríamos lo que antes os he dicho, un TDAH más de tipo psiquiátrico, por llamarlo de alguna manera, clínico, de conducta, ¿no? Quizás, que serían, pues eso, un poco más de desregulación, que sí es verdad que puede tener componentes a nivel de inhibición de la conducta, inhibición de la conducta, inhibición a nivel cognitivo, pero que serían un plus, digamos, ¿no? Vendrían muchas más cosas desarrolladas de esa incapacidad de control de la conducta, ¿no? Porque una ejecución al final también puede tener ese componente de desinhibición cognitiva o desinhibición conductual, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante que lo hagamos así. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos a analizar la atención a nivel básico, vemos cómo la interrelación entre atención y funciones ejecutivas es muy importante. De hecho, si analizamos los tres sistemas que Posner y Rovar en 2007 ya nos decían, os daréis cuenta de que, bueno, pues entre ellos no podemos discernirlos o no podemos cortarlos, ¿no? Entonces, es muy importante que establezcamos un poco la intercorrelación que se dan. Cuando Solber y Matir en el 87, en el 89 y en el 2012 que tienen una cita muy reciente en el cual pues, bueno, dan un poco vuelta a los tipos de atención, a los tipos de procesos atencionales que se pueden dar, nos dan este modelo clínico para valorar la atención y que seguimos, creo que muchos neuropsicólogos y muchos clínicos que nos dedicamos a valorar la atención, a evaluar TDAH, veíamos que faltaba algo, ¿no? De hecho, pues los expertos, no nos tenemos que ir muy lejos, expertos como Marcos Ríos Lagos, en aquel momento cuando él trabajaba con daños cerebrales adquiridos, con daños sobrevenidos, él entendía que estaba muy bien, pero que había determinados procesos que no se entendían si solo tomábamos estos moldes en el trabajo con la atención, ¿no? Entonces él generó este modelo que veis a la izquierda, de 2004, basado en el trabajo que se hacía con daño cerebral adquirido, en el cual ya vemos que hay más componentes que faltaban en el modelo de Solber y Matir, que eran necesarios tener en cuenta, ¿no? Como el control atencional, hacia dónde dirigimos el foco, la flexibilidad que puede tener esa atención, y por otro lado otros procesos que son de bajo nivel, que hay determinada gente que entiende que son más propiedades del sistema, como son la velocidad de procesamiento de la información, ¿no? Y cuando nos vamos a modelos un poco más complejos de toma de decisiones, de análisis de aferencias y ejecución de aferencias o de procesamiento de aferencias, como puede ser el modelo jerárquico de Stuss y Benson, ya vemos que nuevamente necesitamos todavía un modelo más complejo que nos dé un poco de atención de cómo funciona, un poco el análisis y la compresión de cómo funciona esa función cognitiva en general, que es a lo que vamos un poco, ¿no? A hubs, ¿no? Digamos, a sistemas neuronales que se encienden más o menos en dependencia a la tarea que estamos llevando a cabo, ¿no? Y ya veis, pues, que como aquí se diluye la atención, pero es una parte muy importante, ¿no? Y este modelo entiende que la atención pura está ubicada, y lo hace de manera correcta, en una parte posterior a nivel cerebral, posterior derecho además, pero claro, cuando vemos este perfil de afectación, no vemos un TDAH, vemos otro tipo de perfiles. Sin embargo, cuando la atención o cuando el perfil de afectación va más hacia adelante, hacia el prefrontal, ya empezamos a encontrar cómo pues tenemos problemas, si es en el medial, a nivel de impulsos, que esto sería la parte psiquiátrica que hemos dicho antes, pero si vamos más hacia prefrontal, entenderíamos más que hay problemas a nivel de funciones ejecutivas, porque el hub, la concentración, digamos, de
en un PET, por decirlo así de manera básica y no tener que andar en tecnicismos, el PET lo que nos dice es que la carga fisiológica que se pone está más hacia unos niveles prefrontales que cuando lo que falla es más atención a nivel básico. Por tanto, el TDAH diríamos que necesariamente tenemos que definirlo no como un déficit de atención o como una hiperactividad o hipercinesia que penaliza a las funciones, sino como una disfunción en la relación que existe entre atención y funciones ejecutivas, como acabamos de ver. Porque, como os digo, esto sería un poco la representación a nivel neuroanatómico de ese modelo jerárquico que antes hemos visto de Stuss y Benton, que entiende cómo se da la interrelación entre funciones ejecutivas que estaría más ubicada, o la carga de mayor actividad estaría más ubicada en el prefrontal, con relación al parietal, al córtex parietal, donde estaría más la atención básica, pero siempre con dos estructuras que parece tener mucho papel en todo tipo de conductas conscientes, como son los ganglios basales y sobre todo el cerebelo, que hemos descubierto que tiene mucho que ver aquí. ¿Por qué? Porque el único perfil de aceptación atencional puro sería la inteligencia espacial, que como vemos, lo que le pasa es que tiene ninguna atención a la parte, al hemicampo izquierdo por una afectación a nivel generalmente de hemisferio derecho. Entonces, ¿qué les vemos que les pasa? ¿O qué nos refiere que les pasa? Pues este tipo de sintomatología. Pero claro, aquí, cuando a nivel clínico vemos esa sintomatología, siempre los que trabajamos con TDAH sabemos perfectamente que este tipo de sintomatología puede tener génesis muy variables, ¿sí? Y por eso entendemos que tenemos que irnos a las funciones ejecutivas, a la atención y a esa interrelación para saber qué es lo que ahí está funcionando mal, ¿no? Y aquí es lo imprescindible del diagnóstico neuropsicológico, ¿no? El establecer qué a nivel molar está funcionando mal en esos síntomas que la gente nos refiere. ¿Por qué? Porque en verdad a nivel signo, a nivel de signo, a veces de síntoma, pero normalmente de signo, lo que se ve exteriormente no corresponde con lo que en verdad le está pasando a nivel psicológico. Es decir, un niño que se mueve mucho puede venir dado por una alta capacidad, por una disfunción ejecutiva, por una disfunción de la relación entre función ejecutiva y atención, por un retraso mental, que sería algo más básico y en este caso la disfunción atencional vendría de manera secundaria, ¿vale? Y no entraremos mucho más en este tipo de sintomatologías porque creo que es un poco, a nivel clínico, es un poco lo que vamos viendo en estos últimos años y lo que todo el mundo probablemente sabrá. Y esto es un poco de dónde parte mi teoría de la inatención versus desatención, ¿no? Esto sería un poco el hecho de, en la sociedad que vivimos hoy en día, y quizás también una reflexión, ¿no? Nos hace de tener más procesos o más momentos de desatención, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta un poquito, y creo que en este sentido veremos un poco la evolución del concepto atencional y del concepto de déficit atencional y déficit disejecutivo en función a los procesos que se están viviendo, ¿no? Estamos más hiperestimulados cada vez y el hecho de que estemos más hiperestimulados hace que seamos menos eficientes en el control atencional y ejecutivo, y eso nos hace a veces confundir procesos de desatención con procesos de inatención que serían más una incapacidad básica y no generada por el ambiente, ¿no? Aunque, claro, obviamente el ambiente también tiene mucho que ver en este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, pues procesos como el que tengamos que llenar el tiempo, el que a los niños se les esté exigiendo cada vez más, que es el momento en el que se diagnostica el TDAH y, bueno. El resultado de todo esto, pues que tenemos diferentes perfiles de déficit atencional, como antes os decía, ¿no? Perfiles de aquel que es quizás la chica esta, ¿no? Más rumiante, es más de pensar en muchas cosas de manera muy focalizada y eso nos hace perdernos otras cosas, que esto no sería TDAH, sino podría venir, por ejemplo, de un TOC o de un perfil, un trastorno de personalidad de tipo un poco más perfeccionista, o TOC también, valga la redundancia, o perfiles un poco más de ensoñadores, como puede ser el tipo cognitivo lento, como es este niño de abajo, o de control de impulsos, o de hipercinesia, ¿vale? Etcétera. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Pues bueno, no entraremos mucho, aquí os he puesto una definición, pero obviamente, pues bueno, hay muchas definiciones y el problema que tienen las funciones ejecutivas es que no están implicadas o que mayormente su trabajo están en aquellas funciones que no tienen que ver con lo establecido y con lo repetitivo, ¿no? Y ahí es donde nos generan mayores dificultades. Obviamente están los lobos frontales y, como os he dicho, están implicadas en tareas no rutinarias. Tirapu hace un par de años nos establecía un poquito cuáles eran las funciones ejecutivas que os recomiendo encarecidamente que leáis porque es
pedagógico este artículo, si bien, pues bueno, pues como las funciones ejecutivas a día de hoy todavía no las tenemos muy bien descritas, pues nos falta un poco completar determinadas funciones ejecutivas, como pues ya podrían ser la ejecución dual, la diferencia que hay en la ejecución dual con respecto a la multitarea, etcétera. Pero si miramos a nivel general, entenderemos esto como el modelo que antes os decía de ríos lagos, ¿verdad? Perdón, de ríos lagos. Pues al final es un poco eso, ¿no? Esto tampoco es nuevo, pero cada vez estamos teniendo elementos más morales que nos permiten afinar un poco más el diagnóstico neuropsicológico. Entonces, para mí, el diagnóstico de TDAH se tendría que reconvertir y ser un diagnóstico, esto no soy el primero que lo dice, por ejemplo, un famoso neuropsicólogo aquí en España como es Pablo Duque, pues lleva mucho tiempo diciendo esto, tendría que ser un trastorno de espectro atencional, ¿no? ¿Por qué? Porque con todo lo que os he dicho ahora mismo, podríamos hacer una especie de perfil en el cual se juntaran las evaluaciones a nivel de esas funciones más atencionales que nos decían el modelo de Posner y Matir, como son la selectiva, la debida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una aproximación al gráfico que podríamos hacer, ¿eh? No, para nada, esto es un gráfico absoluto o con una verdad absoluta, ¿no? Y por otro lado, el cómo se relacionan este tipo de procesos atencionales con la gestión de las funciones ejecutivas, por lo que obtendríamos un perfil atencional ejecutivo en lo que podría ser un trastorno del espectro autista, ¿no? Perdón, un trastorno del espectro atencional, por eso lo he puesto así, porque se parece mucho al TEA que tendríamos como un diagnóstico psiquiátrico. ¿Qué nos pasa? Hay autores que dicen que determinados trastornos, que ahora veremos en la parte final de esta ponencia, como por ejemplo el TAM y el DAM, serían trastornos por déficit de atención, los TDAHs, pero que tendrían un plus, ¿vale? Porque tendrían un plus de déficit en la asociación, o déficit en la motricidad, o déficit en la percepción, ¿vale? Y hay otros autores que entienden que no, que son cajones compartimentados. Yo estoy más por la opinión de que es verdad que a nivel básico podríamos tener un problema en esas relaciones que os decía a nivel atencional ejecutivo y por tanto cogeríamos una base TDAH, digamos, y que luego esos TAM tienen un plus más, es decir, tienen una afectación un poco más severa de lo que podrían tener esos TDAHs con una disfunción atencional ejecutiva pues básica, digamos, ¿no? Y aquí empezamos un poco a ver lo que es el núcleo de nuestra ponencia. Yo os invito a leeros a autores como Narbona, a Artigas Pallarés, que en esto son neuropediatras, neuropsiquiatras, alguno de ellos muy Tirapu, también tiene, creo que tiene alguna de esto. Bueno, luego los más clásicos, ¿no? Los que definen el DAM y el TAMP. Pero yo os invito a eso, porque esta ponencia no da mucho más. Para mí era importante haceros esta reflexión y meteros en el gusanillo de investigar lo que son los DAM y los TAMP. Este es el perfil clínico de DAM. Como veis, cuando miramos algunas cosas, pues tienen en común con el TDAH, pues cosas muy generales, como pues la baja autoestima, la ansiedad, a veces se pueden hiperfocalizar, lo que diríamos, ostras, pues esto es totalmente contrario al TDAH, ¿no? Que tienden a hipofocalizarse, ya sea de tipo inatento, ya sea de tipo hiperactivo impulsivo, tienden a hipofocalizarse, lo que es importante. Aquí pasa justamente lo contrario, pero luego sí podemos encontrar afectaciones comunes a las dos, como puede ser la afectación al memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, ¿vale? Y luego alteraciones en la condición espacial y motora, que aquí son el core diagnostic pues bueno, del trastorno en sí, ¿no? Sin el cual, pues no se podría dar, ¿no? Como pues son los problemas en las praxias visoconstructivas, los problemas a nivel visoespacial, ¿vale? A nivel de integración en la deformación visoespacial, pues ya veis que hay muchas cosas. Ahí en el último cuadro, además, en este cuadro os he puesto, pues las dificultades de aprendizaje que pueden tener derivados de los déficits, sobre todo ejecutivos o en la relación ejecutivo-atencional que pueden tener los DAM. Y en cuanto al TAM, pues un poco parecido, ¿no? Encontraríamos otro tipo de dificultades, otro perfil de dificultades, pero que tampoco responden a ese TDAH básico que hemos dicho antes. Y que tendríamos, sobre todo, pues bueno, pues podría haber diferentes variantes, esto no está muy establecido, pero hay que seguir investigando en este sentido, pero tendría mucha más incisión en aspectos que son menos lingüísticos que lo que puede hacer el TDAH, que ya sabemos además que hay algunos TDAHs que tienen afectación a nivel verbal, por esa incapacidad de expresarse, por esa incapacidad de tiempos atencionales largos que les hacen perder un poco el hilo de frases largas o incluso de textos que son superposiciones de significados, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues este tipo de cosas, velocidad de procesamiento, por ejemplo, que pudiera estar más alterada. Hay diferentes perfiles de TAM, por eso os decía que no quería entrar un poco
no tienen que entrar mucho en este tipo de cosas. Y aquí os pongo una referencia que es muy importante, como la de Magallanes y Narbona, que ven un poquito los TAM, ¿no? Y que no tienen, no los tienen hace mucho tiempo. Yo os invito a que profundicéis en ello. Como píldoras, bueno, antes de entrar en las píldoras me gustaría volver a recuperar el caso de Roberto, si os acordáis, esta seriación, ¿no? ¿Dónde engancharía más? Voy a volver un poco atrás. Si os dais cuenta, esta seriación tendría mucho más que ver con el aprendizaje no verbal, es decir, tendría mucho más que ver con esos aspectos que, independientemente del lenguaje, por eso os decía que el TDAH tiene, algunos tienen mucho componente a nivel de lenguaje, independientemente del lenguaje están afectados, como son la planificación y seriación. ¿Qué le pasaba a Roberto cuando íbamos al Cambios, que era un instrumento que, si lo conocéis, sabréis lo que hablo, y si no, miradlo y sabéis, tiene que ver mucho con la seriación, conseguir un orden para poder llevar a cabo la tarea de manera muy rutinaria y muy eficaz. En este caso, Roberto fallaba mucho. Claro, me diréis, joder, pero es que la sintomatología TDAH que parece que hay ahí por detrás es muy grande. Pues sí. De hecho, este hombre se llevó un doble diagnóstico TAM, TDAH, porque no son excluyentes, ¿no? Pero es verdad que el TDAH, cuando lo analizabas hoy en día, al menos el perjuicio, porque yo entiendo que también los síntomas, pero al menos el perjuicio que generaba era mucho menor. Aquí lo que se hacía más incisión era en el TAM. Es decir, si quitáramos toda esa parte de dificultades a nivel ejecutivo, de seriación, de necesitar readaptarse, necesitar tiempos largos para readaptarse a un puesto de trabajo que requiere esa seriación, probablemente tendríamos un TDAH, pero de tipo muy leve, y que incluso podríamos decir que tuvo una conversión en la adolescencia y que ya no es tal. Entonces, en este caso, pues el diagnóstico principal que se le dio fue el TAM. Se hizo una rehabilitación en este sentido, en una unidad específica de rehabilitación neuropsicológica, y he de deciros que, acompañado de una intervención también psicoterapéutica, obviamente, por todo ese componente que había de ansiedad, de una autoestima muy baja, de excesiva culpabilización a todos esos procesos que tenía, que le ayudaron el saber que era un trastorno como el TAM, y bueno, pues esto hizo que automáticamente, una vez recibió el diagnóstico y con un poquito de tiempo invertido en psicoeducación, pues los síntomas bajaran muchísimo, pero bueno, se asoció una intervención neuropsicológica de rehabilitación neuropsicológica con otra psicoterapéutica, y ambas hicieron que este chico poco a poco fuera saliendo. Este chico llevaba 2 años de baja, creo que antes lo he dicho, y bueno, pues iba poco a poco rehaciéndose, y en el momento que yo le dejé, porque bueno, estaba en una unidad específica, yo estaba a otro tipo de tareas, no puedo hacerle mucho seguimiento, pues estaba poco a poco recuperando, y se estaba planteando el volver a trabajar, incluso aunque fuera en ese tipo de entornos tan hostiles para sus pocas capacidades. Y ahora sí entramos en las píldoras, ¿no? En las funciones, bueno, pues como hemos visto, las funciones ejecutivas regulan todas las actividades cognitivas, pero es que a nivel atencional son imprescindibles. Si quitáramos esa parte de funciones ejecutivas que hemos visto en el modelo de Ríos y Lagos, probablemente no tendríamos capacidad de analizar cómo funciona esa atención, ¿no? Y además son funciones en las cuales se modifican muy fácil. La atención es algo muy permeable, muy modificable, muy maleable, y lo es porque detrás tienen las funciones ejecutivas que varían mucho y que pues eso, se modifican muy fácil, ¿no? Entonces, en trastornos atencionales típicos podríamos tener una mala relación entre funciones ejecutivas y atención. Siempre vamos a encontrar alguna función ejecutiva que no funciona del todo bien, aunque en pruebas las veamos bien. Tener en cuenta que cuando pasamos pruebas, pues hay un chute de dopamina mayor, hay un tete a tete, es decir, hay un tú conmigo, y por tanto el grado de exigencia es mayor, pero tenemos que mirar un poco cómo este niño o este adulto, da igual, se desenvuelve en su ámbito diario, ¿vale? Y aquí es donde aparecen más disfunciones a nivel ejecutivo muchas veces, ¿no? Por tanto, yo siempre recomiendo administrar cuestionarios de tipo disejecutivos, y nombraré uno porque es gratuito, como es el Chexi, ¿no? Que si bien no tiene una validación española, pues tiene una validación americana. Y luego tenemos que hacer una valoración neuropsicológica completa, en la cual veamos qué funciones a nivel atencional y a nivel neuropsicológico están alterados, ¿no? Porque muchas veces tenemos packs de alteraciones y tenemos espectros, y tenemos que evaluar un poquito hacia dónde nos dirige el perfil de disfunción que estamos viendo. Y sobre todo, nunca dar por supuesto un diagnóstico. Donde más se ve un diagnóstico, o donde más se ve el perfil de afectación, es en evolución. En la propia evolución a nivel natural, pero también en la propia evolución que hacen dentro de la intervención. De hecho, cuando intervenimos en muchos TDAHs o muchos diagnósticos de TDAH o afines,
vemos que el cambio es abismal, no porque se haya introducido una, perdón, una diferencia abismalmente mayor en su vida, sino porque vamos trabajando determinadas funciones que cuando se restablecen, parece que como todo el sistema empieza a funcionar de una manera mucho más estable y mucho más homogénea. Y sin más, daros las gracias por haber escuchado esta videoponencia y os emplazo a que hagáis cualquier pregunta, cualquier duda, que estaré encantado de resolverosla y bueno, pues cualquier cosa, ahí abajo tenéis mi email también y espero que por lo menos os generen unas reflexiones tan productivas como las que se me generan a mí al preparar este tipo de ponencias y al revisar este tipo de conceptos y este tipo de trabajos que hacemos en clínica. Pues nada, sin más, espero que estéis disfrutando del congreso, de las jornadas online y un saludo a todos. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Iván Hernández.